Bueno, he preparado un pequeño texto, pero muy conciso, sobre en qué consistió todo mi proceso creativo. En primer lugar, me sentí halagada y al mismo tiempo temerosa, porque era la primera vez que tenía el reto de escribir un relato sobre un personaje histórico. Definitivamente no es lo mismo que redactar un texto completamente libre. Hay ciertos parámetros a seguir y en el camino lo veremos. El proceso empezó desde que elegí al personaje. No tomé en cuenta si la protagonista era o no conocida, tampoco el lugar en donde se desarrolló la historia ni la época. Me dejé llevar más por la forma, como actuó. Pues al enterarme de que Juana Moreno participó activamente junto con los pobladores en una revolución con garrotes, puñales, y clavó un cuchillo en el pecho de uno de los tenientes por las injusticias que cometía con los manuqueños, dije, aquí hay algo interesante. Ella es. Y como algunos saben y dicen, mi escritura es inmersiva. Escribo a partir de pulsiones y convulsiones humanas. Mis textos suelen ser de corte psicológico. Lo escribí en 3 etapas principales. En la primera etapa, rescaté información esencial sobre cómo se desarrolló esta revuelta, quiénes participaron y cuál fue el rol de Juana Moreno. Entonces se me vino un flash y empecé la historia recreando un ambiente de misterio, de horror. Cuando en julio de 1777 en Yatahuánuco, el hospedaje de los tenientes estaba hecho cenizas. Los pobladores corrían despavoridos con artefactos robados de la hacienda, y la sombra de una mujer aparecía al costado de un árbol con un cuchillo en la mano. El relato completo está escrito de manera no lineal. No empieza desde el final, sino desde el medio, y en el transcurso voy alternando tiempos. Tiene una estructura compleja, según José Donaire, el compilador de la antología, a quien agradezco mucho por su paciencia, su ayuda y su profesionalismo. Me sería difícil explicar el por qué escribo de esta forma, pues soy más caótica, intuitiva al escribir. Y en el transcurso voy analizando si los personajes y la historia están en el camino correcto y nuevamente me dejo llevar. Recuerdo que lo dejé reposar por meses, luego de escribir sobre ese comienzo. En realidad, la mitad de una página. Y con esa información y un poquito más, intenté continuar con el relato. Tan solo llegué a una página y media. Recuerdo que sufrí un proceso de bloqueo por un tiempo y le envié el avance a José Donaire para saber su opinión. Además, tuve la super idea de preguntarle si me podía ayudar. Y lo que recibí fue un sermón, porque era una de las últimas en entregar y no tenía casi nada. En verdad estaba comprometiendo a todas las escritoras y al proyecto en sí. Estuve a punto de rendirme y decirle que mejor busque otra persona, pero sabía que también la podía fregar porque quedaría poco tiempo para la nueva posible escritora. Entonces conversé con un amigo muy cercano del ámbito literario para contarle mi inquietud y ansiedad y me recomendó que lo finalice, que me tengo que demostrar a mí misma que sí lo puedo hacer. En la segunda etapa, luego de dejar reposar otro tiempo, pude continuar con la historia. Ahí trabajé más en el lado interno de Juana Moreno y traté de ponerme en su lugar, sentir lo que ella podría sentir, captar esa sensibilidad frente a las injusticias hacia los demás. Al mismo tiempo me vi a mí misma como mujer. ¿Cuántas injusticias habremos recibido las mujeres que no fue fácil encarnar su rabia contenida? Busqué información sobre Huánuco, su idiosincrasia, los conflictos de Yata, entre otros temas, para acercarme un poco más a las descripciones del lugar y los demás personajes. Al mismo tiempo seguí trabajando en Juana Moreno, pues a pesar de que en las imágenes se la ve con prenda negra, al investigar yo la vestí de blanco, tal vez como un deseo inconsciente de purificación en distintos niveles. A nivel físico, ya que limpia su vestido de la sangre, de toda la suciedad, y luego la ata una estaca en el Cerro Pilpún como un hecho consumado de libertad. A nivel mental y emocional, a través de sus pulsiones y convulsiones, porque todas sus conductas son llevadas al límite, ya que tiene momentos en los que duerme muchas horas, luego de toda la tensión y cansancio. Constantemente escucha ruidos y explosiones que retumban en su mente. Dispara una y otra vez con un rifle hasta quedarse sin cartucho. Y la parte más característica, cuando da muerte al general Domingo de la Cajiga, clavándole un cuchillo en el pecho. Purificación a nivel espiritual, porque le hace un pago a la tierra con un cofre lleno de talonarios y dinero.
que había encontrado en el hospedaje hecho cenizas de los generales abusadores. Y al mismo tiempo, ese personaje, vestido de blanco, se pasea por el cementerio en una noche estrellada para visitar, recordar a todos sus paisanos. Continué agregando ciertos detalles hasta que se concretó un estilo onírico, como me hicieron saber. La verdad que no lo tenía premeditado, o a lo mejor sí, todo se fue dando. Por fin le envié a José el relato final y el intercambio fue muy positivo. En la tercera etapa vino la edición final, y desde la selva San Martín, Lamas, aproveché en potenciar aún más ciertas partes de la historia y del personaje principal. Se afinaron ciertos detalles como nombres de comidas y artefactos para que vayan de acuerdo con la época y la zona. Me centré en el lado físico de Juana para que sienta que existe una persona de carne y hueso, mencionando los moretones y heridas que veía en su cuerpo mientras se lavaba. Finalmente me sentí libre. Ahora me doy cuenta que acerté en no especificar los rasgos físicos de Juana, ya que la historiografía tradicional la consideraba como la indígena que había encabezado la revuelta. Sin embargo, estudios posteriores y especialmente el hallazgo de su partida de bautizo y testamento da cuenta que fue criolla. Entre el material que investigué están los textos de sociología de César Espinosa Claudio de la Universidad Nacional de San Marcos, textos de José Peña. Después me enteré de otros libros, como Así hicieron las mujeres en Perú de Judith Prieto de Segarra. Con respecto a lecturas sobre textos históricos, pero a nivel literario, para tener como referencia, confieso que no indagué. Quise empezar completamente de cero, partiendo del caos, de la intuición. Con respecto a influencias literarias de ficción, pues luego de releer y ahondar en mi relato, pude notar que podría haber una mezcla de Raymond Carver con las frases cortas y Alan Poe con la descripción de atmósfera, pero sobre todo en la primera parte. Ahora no sé si sea realmente una influencia o forme parte de mí, porque como digo siempre, la oscuridad se lleva adentro. La tienes, no la tienes, y si la tienes, te va a ser más fácil absorber. Con esta experiencia pude notar la importancia no solo de investigar en la historia, sino de saber qué elementos de esa información considerar en un texto literario, qué partes obviar y dejar en la imaginación del lector, y qué partes reinventar, pues considero que es todo un arte. El proyecto duró 2 años, que creo que era el tiempo necesario para poder desarrollar un personaje poco conocido y una historia también poco conocida. Gracias.